Buenas tardes amigos, hermanos en Cristo. Espero que estén bien ahí en sus casas y que sea un privilegio el poder otra vez en nuestros estudios. Recuerden que estamos hablando sobre el crecimiento del creyente y también podemos definirlo como la edificación del cuerpo de Cristo. Los principios que hemos estado usando sobre el crecimiento y la madurez del creyente pueden ser individualmente, pero también yo creo que lo más importante es vivir en grupo o trabajar en grupo. Recuerde de que una persona no madura si no trabaja con otra persona. El rostro de su hermano, dice la escritura, con el rostro de su hermano se aguza. Lo que quiere decir es que cuando trabajamos en equipo realmente sabemos lo maduros, responsables y crecidos que estamos en el Espíritu. Si vamos a Efesios capítulo 4, versículo 15 al 16, dice: sino que siguiendo la verdad en amor, crezcamos en todo aquel que es la cabeza, esto es en Cristo, de quien todo el cuerpo, escuche, bien concertado y unido entre sí por todas las coyunturas que se ayudan mutuamente según la actividad propia de cada miembro, reciben su crecimiento para ir edificándose en amor. Realmente, el verdadero crecimiento se vive en equipo. Y por eso es tan importante que entendamos que aunque estos principios sirven de una manera individual, van a ser efectivos cuando trabajamos en equipo, cuando trabajamos como cuerpo de Cristo. Hemos estado pensando en los cimientos de las vidas de cada uno por individual, pero en realidad deben de ser cimientos para nuestras iglesias, para nuestras comunidades. El ministerio de perfeccionar a los santos es nuestro trabajo. Estamos para edificar a los santos, no para acurrucar a los santos, ni que los santos se entretengan, sino para que los santos aprendan a cómo vivir una vida madura en el Espíritu. Jesús, o nuestro Señor Jesucristo, hizo una afirmación tremenda que nos asusta y dice lo siguiente: sed pues vosotros perfectos, así como vuestro Padre que está en los cielos es perfecto. Mateo capítulo 5, versículo 48 dice: sed perfectos. Ahora, el estándar básico de Dios es la perfección. Lo que Dios quiere es perfección. Dios quiere que invirtamos la caída que tuvo Adán y Eva. Como usted puede ver, Dios quiere invertir el problema. Dios quiere deshacer lo que ha sido hecho. Dios busca recuperar el paraíso. Y la idea en la mente de Dios, y la meta y el fin y el resultado en últimas es la perfección del pueblo de Dios. Lo que Dios está buscando es personas que entiendan su propósito y su posición en Cristo, que vivan como tal. Entre lo que yo quiero hablar hoy, entre estas tres palabras que quiero decir hoy, quiero decirle de que podemos entenderla de una manera más simple con estas tres cosas que vamos a explicar. En primer lugar, o en número uno, lo que le llamamos nosotros los predicadores perfección posicional. Esto es un tipo de perfección y, por cierto, la palabra perfección es la palabra catársiso, en el griego, que significa estar bien equipado, madurado, completo, totalmente crecido. Entonces, puede tener todo tipo de significados diferentes y no tiene que significar una perfección absoluta o que signifique sin pecado. Puede significar eso, pero en estos tres aspectos importantes que queremos enseñar hoy, en primer lugar, estamos hablando de la perfección posicional como primer lugar. En Hebreos 10:14 nos dice lo siguiente. Vamos a ir a Hebreos capítulo 10, versículo 14, nos dice: porque con una sola ofrenda hizo perfectos para siempre a los santificados. Otra vez, porque con una sola ofrenda hizo perfectos para siempre a los santificados. Lo que quiere decir es que lo que Cristo, lo que el escritor de Hebreos está diciendo es que el Señor Jesús, cuando Cristo se ofreció a sí mismo en la cruz, cuando murió en la cruz, Él llevó a cabo una obra, la cual entonces, cuando es aplicada a usted y a mí, nos hace para siempre perfectos. Cuando nosotros nos salvamos,
somos perfeccionados para siempre, somos perfectos para siempre. ¿En qué sentido? No en el sentido de la vida diaria, sino en el sentido de nuestra posición delante de Dios. Entonces, cuando usted y yo nos convertimos en cristianos, estamos en Cristo. En los primeros 3 capítulos de Efesios lo explica. Cuando nos convertimos en cristianos, la justicia de Dios me es imputada. Cuando me convierto en cristiano, la naturaleza de Dios es mía. Me vuelvo a nacer con una simiente incorruptible. En otras palabras, para ser cristiano, hay otro lugar, o hay un lugar perfecto delante de Dios. Estoy en un lugar perfecto delante de Dios. Lo que quiere decir es que yo ya no tengo que ganarme un lugar delante de Dios. Ya Cristo lo ganó por mí. Entonces, en el sentido posicional, mi posición está segura. Ya estoy perfecto delante de Dios, gracias a la muerte y resurrección de Cristo. Recuerde de que nosotros estábamos muertos en nuestros delitos y pecados, que no había ni uno bueno, ni podía vivir, ni podía hacer nada para que Dios le aceptase. Entonces Cristo muere y yo soy aceptado por Dios, por Cristo, ante Dios por Cristo. Lo que quiere decir es que Cristo me eleva a la posición donde Dios me quiere poner. No estoy ahora viviendo o no estoy queriendo yo obtener una posición en Cristo. No, yo ya lo tengo. Yo no estoy queriendo ganarme el amor de Dios. Ya tengo el amor de Dios. Cuando acepto a Cristo, no solamente el amor, la posición, sino una nueva naturaleza viene a morar en mí. Cristo en nosotros. Ahora, ese es el primer tipo de perfección. Somos cristianos y hay un lugar perfecto delante de Dios para nosotros, incontaminado. Somos una novia casta, sin mancha, sin arruga, posicionalmente. En el segundo sentido, y quiero que usted preste atención, cuando usted fue salvo, a los ojos de Dios, Él lo ve como perfecto, como Jesucristo, porque la justicia de Cristo le es imputada a usted. Lo que quiere decir es que la posición suya y mi posición como hijos perfectos, amados por el Padre, es gracias a Cristo, a la salvación. En primer lugar, la perfección por posición es gracias a la salvación de Cristo. En segundo lugar, viene debe de ser entendida como la posición definitiva. Primero, la posición, la perfección posicional, y en segundo lugar, la perfección definitiva. Creo que esto es importante que lo entendamos. Vamos a ir a Hebreos capítulo 12, versículo 23, solamente para hablarle de las posiciones que tenemos. 12, versículo 23 de Hebreos. Y la congregación de los primogénitos que están inscritos en los cielos, a Dios, el juez de todos los espíritus de los justos, hechos perfectos. ¿Qué está queriendo decir? Habla de los espíritus de los hombres hechos perfectos. Él ahí ha hecho referencia a los santos con el Señor. Ahora escucha, hay tipos de perfección. Entonces, que vienen cuando usted muere. Lo que quiere decir es que cuando usted se muere, usted recibe una perfección. Usted deja la carne y entonces la perfección posicional es ganada por salvación y la perfección definitiva es ganada por glorificación cuando ya muramos. Viene la perfección del futuro para toda persona que ha creído en Cristo, para cada uno de nosotros cuando nuestro espíritu se ha hecho perfecto. Cuando inclusive se habrá unido el espíritu a un cuerpo nuevo, perfecto, glorificado. Eso quiere decir que nuestro espíritu hecho perfecto, cuando venga el momento de nuestra transfiguración, o más bien de nuestra redención del cuerpo, nos uniremos con un cuerpo perfecto y un espíritu perfecto. Y esto está en 1 Corintios capítulo 15, y eso habla de la perfección definitiva. Ahora observe, usted no tuvo que ver nada con la perfección posicional y nada se le hace a ello, ya está hecho.
Usted no puede hacer nada acerca de la perfección definitiva. Esto solo puede hacerse cuando usted es parte de Cristo. Entonces, otra vez, usted no puede hacer nada por la perfección posicional, porque Cristo ya se la dio. Y usted no puede hacer nada por la perfección definitiva, porque eso es cuando usted muera y ha sido parte del señorío de Cristo. Ahora hay otra categoría que esta la llamamos la perfección práctica. La perfección práctica está en la categoría de vivir aquí y vivir ahora. Y esto es lo que Dios quiere, es que el creyente esté viviendo aquí y ahora, viviendo en el mundo, quien posicionalmente es perfecto. Lo que quiere decir es que tenemos, aunque vivimos en el mundo, nuestra mente, nuestra manera de entender la vida es espiritual. Pastor, pero es que vivimos en este mundo y no tenemos no podemos ser como queremos. Sí, es verdad, es difícil, pero la Biblia nos habla de que cuando nosotros tenemos una posición, tenemos que vivir conforme a nuestra posición. Haga en su práctica, o sea, es el nivel en su posición. Lo que está haciendo en práctica tiene que hacerlo a nivel de su posición, de lo que Cristo ya ha hecho por usted. En otras palabras, el Señor quiere que usted sea perfecto en términos prácticos. Haga que su práctica esté al nivel de su posición. Creo que, y me atrevo a decir que en este sentido, la palabra perfectos no significa pecaminosidad, o sin pecado absoluto. Significa maduro, completo, crecido, totalmente equipado como un adulto cristiano. Realmente no hay una tragedia más grande que tener cristianos infantiles. Eso lo hemos dicho por muchos años nosotros los pastores. Y esta es la palabra de capítulo 14, del versículo 14 de Efesios capítulo 4, cuando dice que somos llevados o son llevados por todo viento de doctrinas, siendo víctimas de los estratagemas de los hombres y de las tramas de aquellos que están esperando engañar. Dios no quiere que seamos infantiles o inmaduros. Él quiere que seamos completos en nuestra manera de vivir. No nos dejamos engañar. No nos vamos como desordenados. No vivimos de una manera desordenada en nuestro pensamiento. No nos dejamos cautivar por nada ni controlar por nada. Nuestro control viene de Dios. Dios gobierna nuestros pensamientos. Yo conozco a muchas personas que viven desesperados, están endeudados, no tienen absolutamente nada, debido a que viven una vida de pasiones constantes, de desórdenes constantes. Ahora, permítame decirlo de otra manera. La perfección posicional es ganada por la salvación, la perfección definitiva es ganada por la glorificación, pero la perfección práctica es ganada por la santificación. El proceso de la madurez como un cristiano, y entonces yo me veo de esta manera. Lo que quiere decir es que yo empiezo a ver con la mente de Cristo, con los ojos de Cristo. Dios me ha dado a mí como un maestro o como un pastor para enseñar o para pastorear una iglesia. A otros los ha dado como evangelistas. En el pasado los dio como profetas, como pastores, como dice el versículo 1:11 de Efesios capítulo 4, con un propósito en mente. Eso es lo que Dios nos está diciendo. En la santificación es un proceso de todos los días, pero no es un proceso como desorientado, sino hay un propósito en mente. Por eso, cuando usted vive conforme a lo que Dios le ha dicho, y esto lo estaremos explicando en los principios o en los principios para madurar, lo que quiere decir es que lo primero que usted tiene que tener en su mente es su propósito. Un propósito en mente, no para perfeccionar a los santos posicionalmente, ya eso ha sido hecho, Cristo lo hizo, no para perfeccionar a los santos definitivamente, Dios ha hecho eso o va a hacer esto, sino para trabajar en madurar a los santos aquí y ahora. Esa es la tarea. Yo no puedo desenfocarme de mi propósito. Quiero enseñar la palabra, no quiero distraer a la gente, no quiero llenarla de emociones. Quiero enseñarle que hay un propósito en la vida y quiero que ellos vivan conforme o al nivel de ese propósito.
Cuando usted ve a un presidente haciendo tonterías, usted dice, wow, ese presidente haciendo esto, no me gusta. ¿Por qué? Porque en su mente ya está el presidente, ya usted no lo ve como cualquiera. Igualmente Cristo ya lo ve como un hijo de Dios. Su posición es alta. Comprometidos con esa causa, con ese propósito. Dios está hablando en este pasaje de que la perfección a los santos es lo importante. Ese es el trabajo de la iglesia en esta temporada. Brillar. ¿Cómo brilla una persona? Viviendo con responsabilidad. Creo que Dios está preocupado por nuestra vida espiritual. Hay mucha gente que dice ser creyente, pero está en las cárceles por dejar su vida en manos de otras cosas. Y creo que definitivamente tenemos que tener cuidado. Una cosa es que en el pasado hayamos hecho ciertas cosas, pero otra cosa es que nosotros, siendo creyentes, todavía sigamos practicando algunas cosas que nos pueden llevar a la ruina total. Enfermedades, relaciones no deseadas, negocios mal habidos, circunstancias adversas, llevados por gente supuestamente creyente y madura, que ya conoce las estratagemas del enemigo, los engaños del mundo. En Efesios capítulo 4, vamos a ir ahí, versículo 13, 14 y 15, nos gusta mucho porque Efesios nos está llevando al nivel que necesitamos entender. Efesios lo que nos habla precisamente en el versículo 13 dice que llevemos a la gente a ser perfectos, a ser hombres perfectos, a la madurez, a la estatura de Cristo. En el versículo 14 dice, ya no seamos como niños, dejándonos llevar por cualquier viento de doctrina, por los estratagemas del mundo. O sea, tenemos que ir hacia la perfección, pero también tenemos que salir de los engaños del mundo. No podemos participar de ello. Versículo 15 dice que crezcan en él. ¿Se da cuenta? La idea entera de este libro desarrolla o es desarrollar, madurar, perfeccionar, edificar a los santos, y la realidad es la realidad tremenda es que la iglesia no está madurando. Todavía a la gente hay que decirle lo que le corresponde hacer en la iglesia. Algunos que tienen cómo colaborar no colaboran, que tienen dones y talentos los tienen dormidos, que pueden apoyar económicamente a la obra, a los santos y al perfeccionamiento de los otros. Algunos pueden enseñar, pero todavía no lo están haciendo porque están más preocupados por sí mismos. Y déjeme decirle que una persona no madura de una manera individual. Cuando usted edifica a los santos, dice el versículo 12, ellos harán la obra del ministerio. Lo que quiere decir es que la edificación, cuando uno se encarga de edificar, no de distraer, no de acurrucar a los santos, sino de edificar, de enseñar a los santos, ellos se ocupan del ministerio. Es algo fantástico. Usted puede llevar a cabo la tarea si usted tiene a cristianos maduros. Es increíble si la iglesia madura. Uno como pastor no tendría que estar pensando en cantidad de cosas. Uno es el pintor, uno es el que lleva, el que trae, el que hace los acarreos o los trasteos, uno es el que pinta, uno es el que administra, uno es el que limpia, el que canta, el que silba, el que predica. Entonces, todo esto se ha convertido en una carga porque hay algunos que no han madurado lo suficiente. Y veremos mucho más de esto la próxima vez. Ahora estamos aprendiendo algo en nuestro estudio de Efesios, y es que estamos entendiendo de que este libro está dividido en dos partes. Primero, está dividido porque la primera parte es doctrinal. Efesios, la primera parte es doctrinal. Y la segunda parte es la parte práctica. Lo que quiere decir es que usted aprende y después practica lo que aprende. Usted va a una iglesia y a usted le enseñan a amar, a respetar, a ayudar, a ser generoso. Usted tiene que ir en práctica esto, hasta tal manera que usted enseña a otros a hacer lo mismo. Quiero que usted entienda de que después del tremendo conocimiento doctrinal de Efesios capítulo 1 al 3, el capítulo 4 comienza a definir cómo usted debe vivir.
Y esto es lo que queremos prácticamente empezar a trabajar. Y Pablo coloca todo bajo una sombrilla. Y esa es la sombrilla, es la que yo o nosotros los predicadores llamamos un andar digno. El andar digno, ¿cuál es? El andar digno involucra, en primer lugar, la humildad. Una persona humilde es una persona dócil para enseñar. Es una persona que se deja enseñar, no testaruda, no terca, no que se lo sabe todo. No es que nosotros vamos a ser el papá y la mamá de ellos. No, ellos tienen sus propios padres, pero sí vamos a ser sus maestros en cuanto a la vida. Y creo que necesitamos aprender. No es lo que realmente usted muchas veces piensa de la vida. Necesitamos entender que hay gente que nos puede enseñar qué es lo que dice Dios acerca de la vida. En segundo lugar, es un andar digno o un andar en unidad. Primero es un andar en humildad y en segundo lugar es un andar en unidad. Un Señor, dice la Escritura, una fe, un bautismo, esforzándose por mantener la unidad en el Espíritu y el vínculo de la paz. Lo que quiere decir es que cuando usted es humilde, después continúa la unidad. Si usted no es humilde, usted no puede tener comunión ni unidad con nadie. Usted no podrá levantar una empresa con otra persona. Usted no podrá hacer equipo con nadie. Y déjeme decirle de que esta vida hay que trabajar en equipo. Para poder trabajar en equipo hay que saber que hay algunos que tienen algunos dones. Hay otros que saben otras cosas y tenemos que unir esos dones y concertarnos y pensar juntos y llevar a cabo una obra. Ahora escuche. Después vimos, o vamos a ver, más adelante vamos a ver que el andar diario es un ejercicio de los dones espirituales que Cristo nos ha dado. Y ahora aprendemos que un andar un andar de humildad, un andar de unidad, un andar de poder en ejercicio de nuestros dones, es un andar hacia la madurez. Cuando usted es humilde, cuando usted piensa o más bien aboga por la unidad, y cuando usted en esa unidad, en ese equipo de trabajo, usted se esfuerza por que las cosas vayan bien gracias a los dones que Dios le ha dado. Eso es lo que Dios quiere para nuestra iglesia. Eso es lo que Dios quiere para las familias. No que los padres estén divididos de los hijos ni los hijos de los padres, sino que en equipo podamos trabajar. Y le voy a decir algo. Creo que una de las cosas que nos emociona a nosotros los pastores es ver cómo la gente va creciendo. Vemos cómo la gente ya no tiene que mentir por tonterías, ya es sincero con su vida espiritual. Ya es una persona que entiende que hay una realidad y hay una verdad. La realidad puede ser difícil, podemos estar pasando momentos difíciles, pero usted cómo está andando en la verdad. Recuerden que su vida espiritual, la verdad de Cristo es la que tiene seguridad, no la realidad que estamos viviendo. Puedes estar pasando cualquier problema, pero eso no puedes pensar que eso te puede quitar tu posición. Tú tienes que seguir viviendo conforme a la verdad espiritual. Me da tristeza realmente de ver como pastor que muchas veces la gente, en vez de avanzar y madurar, retrocede. Y eso pasa a veces en nuestras familias. Vemos que nuestros hijos, en vez de cuando van teniendo más edad, maduren, pero realmente es donde la peor edad, en la juventud de la peor edad, comienzan a hacer cosas indebidas, a tener vicios, a andar con amigos de una manera desordenada o a hacer cosas desordenadas. Y se supone que uno va creciendo y uno va entendiendo cosas. Eso es lo que realmente la vida espiritual, y eso pasa en la iglesia. Vemos como hermanos que ya deberían de ser maestros todavía son inmaduros, todavía se preocupan por las mismas cosas, todavía están en divisiones, en contiendas, se enojan con mucha facilidad, no son pacientes, no tienen amor, no son generosos. Entonces, eso es falta de madurez. Quiero que usted sepa que nosotros como pastores creemos que lo único que le dará el crecimiento a la iglesia es la madurez de nosotros. Nosotros tenemos que ser maduros. Por ejemplo, yo entiendo como pastor de que los hijos son diferentes. Yo tengo hijos y tengo hijos diferentes.
y hay algunos que son más maduros que otros, pero en ciertas cosas. Entonces, lo que tengo yo que entender o ver es qué necesita cada uno de mis hijos. Y necesito entender que la vida y el mundo te exige demasiadas cosas. Por ejemplo, todo el mundo cobra de ti algo, todo el mundo te pide algo, todo el mundo demanda de ti. Y por lo tanto tú no puedes vivir despegado de Dios, que es lo único que tú recibes. Realmente de la gente no se recibe muchas veces nada. Cuando usted ve a Jesús, por ejemplo, usted ve a Jesús que todo el mundo le iba a pedir comida porque tenía hambre, que le sanaran. Entonces él tenía que apartarse con Dios y recibir de Dios para poder darle a la gente más. La gente siempre te va a pedir. Claro, eso somos las personas maduras. Las personas maduras sabemos que el mundo y la gente va a absorber todo lo que más pueda de ti. Casi nadie da. Ese es lo difícil. La gente lo único que quiere es nutrirse o aprovecharse de mucha gente, pero realmente casi nunca quiere dar. Pero las personas maduras sí. Las personas maduras tienen para dar porque se llenan con Dios. Tenemos comunión con Dios. Entonces lo que Dios está diciendo es que necesitamos más personas que den. Más personas productivas y no personas consumistas. No tanto consumidor en la iglesia, sino personas productivas en la congregación. Personas que produzcan, personas que amen, que den sus dones, sus talentos, que estén para resolver problemas. La mayoría de iglesias están llenas de problemas. Y ese es el problema de la iglesia. La iglesia no está para solucionar problemas, aunque también la iglesia está para entregar propósito. Por eso cuando yo hablo de enseñanza, no para entretener, no para acurrucar a los santos, hablo para enseñarle, para entrenar a los santos. Los santos tienen que enseñar, prepararse para el propósito que Dios tiene para él. De otra manera, no vamos a alcanzar ni una vida productiva, sino que vamos a ser siempre consumidores. Como el pueblo de Israel siempre era consumista. Señor, dame carne, Señor, dame pan, dame esto, dame lo otro, porque nunca podían dar nada. Realmente yo creo que Dios ya nos dio todo, nos dio a su Hijo, y por lo tanto, como todo lo tenemos, entonces nosotros debemos de dar lo que Dios nos ha dado. En 2 Corintios 13:11 dice, y aquí está la última palabra de Pablo a los Corintios, después de 29 capítulos, les dice finalmente esto: finalmente, hermanos, me despido, y escuchen esto, sed perfectos. ¿Escuchó eso? El resumen de 29 capítulos, él lo que dice es, por favor, maduren. Usted descubrirá que el escritor de Hebreos tuvo el mismo sentido. Hebreos capítulo 13, versículo 20, dice lo mismo. Ahora él dice, el Dios de paz que resucitó a nuestro Señor Jesucristo, el gran pastor de las ovejas, mediante la sangre del pacto eterno, os haga perfectos en toda buena obra, para que hagáis su voluntad, haciendo en vosotros lo que es agradable a los ojos. El perfeccionamiento de los santos es el deseo de Pablo, es el deseo de Pedro. En 1 de Pedro capítulo 5 versículo 10 dice, pero el Dios de toda gracia, quien nos llamó a su gloria eterna por Jesucristo, después de que hayáis sufrido un poco de tiempo, él mismo os perfeccione. Fue Pedro, fue Pablo, el escritor de Hebreos, fue Jesús en el Sermón del Monte, fue ellos, los apóstoles, los que se pusieron como maestros decididos a enseñar a otros. Yo hoy decido madurar, hermano. Decida usted lo mismo, ser responsable. Imagínate que Dios hubiese sido irresponsable con todo lo que nos dio. Por eso es que la Biblia dice que seamos perfectos como nuestro Padre es perfecto. ¿Qué quiere decir? Nuestro Padre es maduro, perfecto. Él no hace nada por broma. Él lo que hace, lo hace con responsabilidad, con seriedad. El ser humano no. Yo espero que tú tomes conciencia de este estudio. Ya después, el próximo miércoles, seguiremos con la segunda parte. Pero escúchame, quiero que tú tomes tu responsabilidad conforme a tu posición en Cristo. ¿Qué es lo que Dios te ha mandado a hacer? Hermanos amados, la generosidad es parte de esto. El someternos a Dios es parte de esto. El ser humildes, el trabajar en unidad. Yo les pido el favor en el nombre de Jesús de que ustedes puedan unirse con nosotros para poder perfeccionar a los santos. Oremos. Padre, gracias por tu amor, bondad y misericordia. Yo espero
que esta palabra toque las mentes y los corazones de muchos hermanos en la iglesia y de todos los que nos escuchan. Señor, tomamos nuestra responsabilidad de ser serios y responsables con nuestras vidas, con nuestras familias, con nuestros hijos. Ser respetuosos, santos, Señor. Ser Padre honestos, ser Padre fieles, ser justos, trabajadores para la madurez de nuestras vidas, Señor. Te damos gracias por tu amor y misericordia. Amén y amén. Gracias, hermanos, por estar con nosotros hoy miércoles. Recuerde de que el domingo a las 12 en punto les esperamos. Y como no, con los jóvenes a las 5 de la tarde. Gracias por estar ahí. Bendiciones.